En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Te damos gracias, Señor, por Luisa, a quien escogiste para darnos a conocer tu santísima voluntad, el don más grande que tu amor puede dar. Santísima Madre, tú que ayudaste a formar a Luisa para que conociera y viviera en el reino de tu querido Hijo, enséñanos y ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Luisa, humilde, dócil y obediente. San José, sé el protector y guardián de nuestro corazón, para que en este año consagrado a ti, y en el cual queremos prepararnos para celebrar dignamente el 75 aniversario del nacimiento de Luisa al cielo, te pedimos que cuides celosamente nuestro corazón, para que nunca volvamos a hacer nuestra voluntad, y así jamás nos salgamos del reino de la divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con nuestras meditaciones en torno a la vida de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en preparación para conmemorar el aniversario 75 de su paso al cielo. Para conocer mejor este don de Dios tan sublime, tan excelso para nosotros y para toda la humanidad, sobre todo para la infinita gloria de Dios. Como le hemos venido diciendo, sobre todo no tanto, aunque también claro, para conocer a Luisa y la obra de Dios en Luisa, sino para, en la medida en que vamos conociéndola, nos damos cuenta que todo esto Dios lo ha hecho para darnos a conocer su voluntad y por tanto para nosotros conocer su voluntad para hacerla y vivirla según su gran designio. Así que conocer las cosas por conocerlas
no tendría ningún sentido. Antes pudiera ser peligroso porque al conocer estos misterios y no querer vivirlos, y querer vivirlos significa ponernos a ver cómo hacer para vivirlos, no hacerlo nos volvería culpables de no haber hecho la voluntad de Dios, despreciando su amor por nosotros. Así que todo esto sea para aprender a vivir la santísima voluntad de Dios. Vamos a pasar ahora a un siguiente capítulo, que como hemos dicho estamos tomando del volumen primero de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, donde ella describe lo que Dios fue haciendo, cómo lo fue haciendo en ella, para llevarla a donde Dios quería, ¿no? A ese grado de unión excelso. Este capítulo es muy importante para conocer el estado de alma víctima al cual Jesús escogió a Luisa. Un estado muy especial, muy importante, único. Me refiero no único como si Luisa fuera la única. Ha habido varias almas, pero es poco. Único en el sentido que pocas, muy pocas almas han sido elegidas para este estado de alma víctima. Pero que no es lo último, lo máximo a donde Dios la llama, sino es también como un trampolín, es como el primer paso ya más fuerte que Jesús va dando en ella para poder llevarla a donde finalmente quiere llevarla, a vivir en el reino de la divina voluntad. Anteriormente veíamos cómo Jesús la somete a una prueba y la pone a merced de los demonios. Los demonios han intentado de cualquier forma hacer que se desespere, incluso poniéndole tentaciones de suicidio. Pero no me detengo en todo esto, pues podrían, quien así lo desea, volver a escuchar lo anteriormente ya dicho. Continúa entonces diciendo así. Es decir, anteriormente lo último fue que Jesús le enseñó a cómo irse librando de estos ataques del enemigo. Recuerden que una de las cosas más importantes era envilecer al máximo al demonio y decírselo de frente: mientras ustedes hacen lo suyo, yo voy a meterme en las llagas de Jesús y a pedir la conversión de las almas más difíciles. Los demonios se ponían más rabiosos que nunca y creyendo que asustando y dándole sufrimientos más grandes, Luisa se retractaría y sin embargo no sucede. De este modo esos ataques del enemigo infernal empiezan a ser menos frecuentes. Ahora entonces Luisa continúa diciendo: mientras tanto, comenzó para mí una nueva vida de sufrimientos que trataré de narrar lo mejor posible. Y para honor de la verdad, el modo en que ella lo narra es verdaderamente sublime. No puedo ni imaginarme que hubiese podido hacerlo mejor. Claro, todo ha sido
inspirado, todo ha sido movido por la gracia, por Jesús mismo. Mi familia, viéndome muy acabada, quiso llevarme a la hacienda. La familia de Luisa tenía una casa en la ciudad de Corato, pero también tenían una hacienda a las afueras de Corato. Y sobre todo en el verano, la familia se iba a la hacienda para hacer los diferentes trabajos de una hacienda, cultivar la tierra, etc. Y cuando tenían que vivir en la hacienda, Luisa no podía ir a misa todos los días. Y ese fue uno de los más grandes sufrimientos de Luisa. Eso lo leemos en otros lugares de sus escritos. Pues bien, dice, mi familia, viéndome muy acabada, quiso llevarme a la hacienda para que yo sanara. Viéndome muy acabada, ¿ven? Para que yo sanara. Pero era Dios quien quiso que viniera aquí para someterme a un nuevo estado de vida. Dios, siempre todo lo refiere a Dios. Fue Dios quien la lleva para acá, quien la lleva para allá. Dios se sirve de todos. Siempre me recuerdo de un hecho que debe ser ejemplar para toda la humanidad, sobre todo para los que creen. La Sagrada Familia, San José y la Virgen María, vivían en Nazaret, y fue el edicto de un hombre, el César, que se creía Dios, que emanó un edicto para hacer un censo en todo el Imperio Romano. Y para los judíos hacer ese censo tenían que cada uno volver a su ciudad de origen. Y como la ciudad de origen de San José era Belén, era descendiente del rey David, como lo decían las profecías, entonces fue de este modo que vieron la voluntad de Dios de ir a Belén. Y así fue como Jesús nació en Belén y no en Nazaret. Y tan es así que no fue que con tiempo ellos programaron su ida a Belén, no. Aún conociendo las profecías, dejaron que fuera Dios quien moviera las cosas, porque de algún modo no tenía sentido que ellos se fueran a Belén, siendo que su hogar era Nazaret. Pero vieron la voluntad de Dios en este digno de un pagano incluso que se creía Dios, lo que nos lleva a pensar que vieron la voluntad de Dios, y así nosotros debiéramos ver la voluntad de Dios en todo mientras no sea pecado, mientras no nos manden pecar. Obedecer las leyes civiles, aunque no las entendamos, o bien incluso aunque sean emanadas por autoridades civiles corruptas, como en aquel caso el César, que se creía Dios. Para los romanos, el César era Dios. Claro, imagínense una concepción de Dios tan pobre, tan humana, por Dios santo. Pero bueno, mientras no se nos mande cometer un pecado, obedecer. Así, Luisa
obedece, se somete, porque fue Dios mismo quien quiso que fuera a la hacienda. Ella así lo reconoce. No se rebeló. Ay, mamá, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. ¿Y cómo voy a hacer para la misa? Y es que miren, entiéndanme que todo esto que estoy sufriendo es de Dios, ta. No, nada. Silencio. Entonces, estando en la hacienda, un día los demonios trataron de dar el último asalto, el cual me resultó sumamente penoso. Todo este episodio, repito, es de suma importancia y de una enseñanza maravillosa. Me resultó sumamente penoso, tanto que se me fueron yendo las fuerzas y casi me desmayaba. Y ya para la tarde, quiere decir que fueron varias horas. En la tarde perdí totalmente los sentidos, quedando reducida a un estado casi mortal. Al parecer, todo parece indicar que fue la primera vez que Luisa pierde los sentidos para entrar en lo que con frecuencia dice en sus escritos su estado habitual. Cuando Luisa dice y habla de su estado habitual, habla de esto, pero no solamente de esto. Ya más adelante lo iremos viendo con mayor claridad. Fue entonces, fíjense bien, fue entonces que se me concedió el ver a Jesús rodeado de innumerables enemigos. Cuando Luisa perdía los sentidos, Jesús mismo a veces se le presentaba visiblemente, sensiblemente, perdía los sentidos para todo lo de este mundo, para poder ver lo sobrenatural. Sí, era como una visión, pero verdadera y real, no imaginativa. Se me concedió ver a Jesús rodeado de innumerables enemigos, entre los cuales había quien lo golpeaba cruelmente, otros le daban bofetadas, mientras que había quien le clavaba las espinas en la cabeza, otros le rompían las piernas y los brazos, y lo maltrataron tanto que casi lo dejaron hecho pedazos, y después, lleno de heridas, se lo pusieron en los brazos a la Virgen Santísima. Y como todo esto sucedió cerca de mí, la Virgen Madre, después de haberlo tomado entre sus brazos, destrozada de dolor y deshecha en lágrimas vivas, me invitó a que me acercara diciéndome: miren, aquí por ejemplo dice, algunos le rompían las piernas y los brazos. Entonces no va a faltar quien diga, pero es que eso no le pasó a Jesús. No entremos en esas discusiones, porque aquí lo que se está narrando es los sufrimientos de Jesús, que eran mucho mayores que un romperle las piernas y los brazos. Y eso lo iremos viendo poco a poco con mayor claridad cuando entendamos mejor la pasión interior que Jesús sufrió durante toda su vida, y no solo en el último día de su vida. Vemos que en este episodio está la Santísima Virgen María, quien con su Hijo Jesús
destrozado, hecho pedazos, lleno de heridas, podemos pensar, imaginar en sus dolores. Como hemos dicho en las meditaciones que hemos ido realizando del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, los dolores de la Virgen al ver a Jesús sufriendo fueron infinitamente mayores que si ella hubiera sufrido todo eso, pues quien ama prefiere 1000 veces sufrir cualquier cosa que no ver sufrir al amado. Y en el caso de la Virgen su amor era infinitamente perfecto y divino. Así que imaginémonos el dolor de la Virgen. Y el dolor también que Luisa empieza cada día más a ver y a sufrir. Le dice entonces la Virgen a Luisa: ¿te das cuenta, hija mía, cómo ha quedado mi hijo? Ponte a pensar un poco cómo los hombres tratan a su Señor, a su Creador y Benefactor Supremo. Ese es el punto en el que nosotros debemos detenernos. El causante del dolor de Jesús. No en que si le rompieron o no las piernas y hacer un estudio científico, teológico, de si es verdad o no es verdad. No, por Dios. No perdamos el tiempo en esas deliberaciones. Ponte a pensar cómo los hombres tratan a su Señor. Fíjense que le dice así: ponte a pensar un poco, así sea un poco, cómo los hombres tratan a su Señor, a su Creador y Benefactor Supremo. No le dan tregua ni reposo, y ahora me lo entregan todo golpeado. Ponte a considerar las terribles ofensas que los hombres cometen tratándolo de tal manera, y los enormes castigos que Dios, su Padre, dejará caer sobre ellos. Las ofensas de los hombres, y por otra parte, el castigo bien merecido que merece el hombre. No puede uno imaginarse la ira de Dios al ver cómo hemos tratado a su propio Hijo. Y la misericordia de Dios consiste en que quien se arrepiente, quien reconoce su ofensa, su pecado, y se arrepiente, milagrosamente Dios lo perdona. Y es un perdón perfecto, increíble. Pero quien no se arrepiente, merece, y qué triste, qué dolor, recibirá las penas del infierno. Añade Luisa: mientras tanto, yo hice lo posible por reconocerlo en aquel estado tan penoso, y lo vi lleno de sangre, hecho toda una llaga, y su cuerpo casi hecho pedazos y reducido a muerte, por lo que sentí en mí un dolor tan grande, que si me hubieran dejado habría preferido morir yo 1000 veces, sufriendo en mí la misma acerbísima pasión de Jesús, con tal de ya no ver sufrir tanto a mi queridísimo amante Jesús. Y viendo esta escena me dieron vergüenza mis ligerísimos sufrimientos causados por los demonios, al compararlos con los que Jesús sufría de parte de los hombres. Como decía yo al inicio, esto que escribe Luisa es de lo más sublime. Lo que decía también: quien ama
prefiere sufrir 1000 veces lo que Jesús ha sufrido que no verlo sufrir a Él. Eso es un fruto del amor. Y es un fruto muy importante, porque nos va dando luz y claridad en todo. Y de ahí añade Luisa esta enseñanza excelentísima, que hay que, es decir, que debe ir produciéndose en nosotros. Viendo esta escena, viendo a Jesús en su pasión, por eso la importancia de meditar las horas de la pasión, viendo esta escena me dieron vergüenza mis ligerísimos sufrimientos causados por los demonios. Unas penas que sufría Luisa que son inverosímiles, no podemos ni imaginarlas. Y dice ella, me parecía ligerísimo todo. Por eso Jesús dice, tomad sobre vosotros mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Nuestras mismas penas se vuelven ligeras cuando las comparamos con las de Jesús. Me dieron vergüenza mis ligerísimos sufrimientos causados por los demonios, al compararlos con los que Jesús sufría de parte de los hombres. Mientras tanto, la Santísima Virgen, viéndome tan conmovida, siguió diciéndome, mientras seguía ella llorando, acércate a besar las llagas de mi dulcísimo y sumo bien, y dime, ¿quisieras ofrecerte víctima por amor a Él? ¿Quisieras sufrir tú por Él, que tanto sufre por ti, las ofensas que le hacen los hombres perversos y desalmados? Ofreciéndote víctima, le darás alivio y descanso en tanto penar. ¿No estás dispuesta a hacer este sacrificio por amor a Él que tanto te ama? La Santísima Virgen María invita a Luisa a ofrecerse víctima, lo que significa a ofrecerse a sufrir las penas que Jesús sufre para darle alivio. Este estado de alma víctima, en un cierto modo, lo adquirimos todos por el bautismo. Por el bautismo todos somos hechos sacerdotes, víctimas y altar, para que todo lo que suframos, si lo sufrimos con Cristo, con Él y en Él, sea para la gloria de Dios y reparación de los propios pecados y los de toda la humanidad. Pero hay este estado especial de alma víctima al cual Dios llama a algunas almas cuando con mayor conciencia se ofrecen a sufrir cualquier pena por Jesús, y que Jesús sabe que puede contar con estas almas para infligirles cualquier pena por la salvación de la humanidad, para detener la justa ira de Dios, y para que gracias de valor infinito sean derramadas en el mundo entero, en el caso de Luisa, como preparación para los últimos preparativos para la venida del reino de la divina voluntad. Dice Luisa, tal escena me hizo sentir un aniquilamiento tan grande que no se podría creer.
Y fíjense, yo me veía tan mala e indigna. Si Luisa se sentía así, ¿cómo debiéramos sentirnos nosotros? Yo me veía tan mala e indigna que no me atrevía a decir palabra alguna para consentir. Luego sentí que todo mi ser temblaba y sentía una debilidad extrema, tal que no me quedaba más que un aliento de vida. A mayor razón, fíjense bien, a mayor razón que a lo lejos podía ver a los demonios que confabulaban entre sí, que se preparaban para la guerra y se alborotaban, decididos a que, si yo aceptaba ofrecerme víctima para darle alivio a Jesús, ellos harían en mí las mismas atrocidades que los hombres ya le habían hecho a Jesús. Ese es el demonio, hermanos. El demonio solo quiere hacernos sufrir. Solo quiere llevarnos al infierno. Y sabiendo que los sufrimientos, cuando se viven unidos a Jesús, producen nuevos cielos, producen salvación, santidad, se derraman gracias infinitas en el mundo entero. Hermanos, si el mundo hoy por hoy está de pie, es gracias a las penas, primero de Jesús, de la Virgen, de Luisa, de tantos santos y de muchas almas que no se conocen, que un día las conoceremos en el cielo. Almas víctimas que Dios se ha escogido para frenar, para detener la justa ira de Dios y para detener el ímpetu del demonio de querer acabar con la humanidad entera del modo más horripilante, más espantoso. Luisa se daba cuenta de esto y le dio miedo, un miedo muy fuerte. Si yo le digo que sí, el demonio, lo que he vivido hasta el día de hoy, que era durísimo, lo que he vivido hasta hoy es nada en comparación con lo que voy a tener que sufrir. Eso nos sucede tantas veces en las penas en la cruz. Yo lo he visto en más de un alma que me lo han dicho de frente, Padre, es que yo no le puedo decir que sí a Jesús, porque yo sé que si le digo que sí, me va a tomar la palabra y me va a ir muy mal. Esa es una tentación y han caído en la tentación porque se quedaron viendo el sufrimiento, lo duro, la propia miseria, la propia indignidad, las propias debilidades y no miraron a Jesús, como ahora vamos a ver aquí. Esta advertencia provocó en mí tan indescriptibles penas y contracción de mis nervios, que creí que ahí mismo acabaría todo. Pero recobrándome un poco, me acerqué a besar todas las llagas de mi Jesús. Ahí está la clave. ¿Estás sufriendo? Deja de pensar en tus penas, en lo que tal vez venga, que si te vas a morir o no, o tu hijo, lo que sea, y ponte a besar todas las llagas de Jesús, las cuales, en cuanto yo las besaba, se cicatrizaban y sanaban. Y aunque no veamos que esto sucede, que se sanan nuestros seres queridos, o que Jesús mismo no vayamos a tener una visión de un Jesús que se va recobrando, aunque no veamos nada, lo debemos vivir por fe, sabiendo que está sucediendo sobre todo porque está
Jesús resucitando en tantas almas en donde está desfigurado a causa del pecado. Y Jesús, que apenas unos momentos antes me parecía que estaba casi muerto, volvió de nuevo a la vida. Y al mismo tiempo recibí unas luces tan grandes acerca de las ofensas que le hacen a Jesús, y una tal atracción de amor hacia mi sumo bien, que en mi corazón me decidí a ofrecerme víctima, aunque tuviera que sufrir 1000 muertes atroces, pues un Señor tan bueno merecía todo de mí a cambio de tanto amor. Todo esto me sucedió silenciosamente mientras besaba sus llagas. Pues al voltear a ver a Jesús y contemplar sus miradas moribundas, veía con mis propios ojos que iban adquiriendo vivacidad y que me lanzaban tales saetas y dardos encendidos de amor, que penetrando en lo más profundo de mi corazón, no podían no esperar que yo correspondiera a tantas instancias que Jesús me hacía sentir en mi interior. Este es el momento en que Luisa se ofrece víctima a Jesús. Un momento, no podemos saber la fecha exacta, pero es un momento para dar gracias a Dios, por una parte por haber escogido a esta alma a un oficio tan sublime, por el bien de toda la humanidad y por la infinita gloria de Dios, para darle gracias también a Luisa por haber aceptado, en medio de una circunstancia bastante difícil, el estado de anientamiento en el que se sentía Luisa era demasiado grande. Cuando dice ella, yo me veía tan mala e indigna, no podemos ni imaginarnos el grado de anulación, de anientamiento en el que ella se sintió. Y además de eso, viendo a los demonios que confabulaban para hacerla sufrir más que nunca, pero ella se concentró en Jesús, le miraba a Él y naturalmente se dejó atraer por este Jesús penante, empieza a besarle sus llagas y en ese momento empieza a recobrar, digámoslo así, a recobrarse, a restaurarse, a vivificarse, le vuelve la vida. Como dice, volvió de nuevo a la vida, pues estaba casi muerto. Y por eso dice, en mi corazón me decidí a ofrecerme víctima. Es un proceso, no es así de un momento para otro, no. De tanto mirar a Jesús, de tanto contemplarlo, acercarse, besarle sus llagas. Recordemos que desde el inicio ya ella meditaba la pasión de Jesús,
después de aquella novena de Navidad que está descrita al inicio de este volumen, al final de la novena de Navidad Jesús la invita a meditar las 24 horas de su pasión. Esa meditación de la pasión, ese estar mirando a Jesús, volver a mirar a Jesús, es una constante y es una enseñanza importantísima. No quedarnos mirando lo que nosotros sufrimos, las dificultades, nuestra indignidad, ni siquiera nuestro pecado, sino mirarle a Él y desear sanarlo, desear compensarlo, desear repararlo todo, desear darle todo lo que merece, mejor dicho, ponernos totalmente cada vez más en sus manos. Todo esto la fue llevando a este momento en el que Dios confía tanto en ella que prácticamente se le declara de una manera divina totalmente, para hacerla semejante a Él en el sufrimiento. Cuando muchas veces yo hablo de ser transformados en aquel que recibimos, es en ese Jesús. Y por eso la cruz es tan importante en nuestra vida. Aprender a llevar la cruz. Las palabras de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, son de lo más actuales, aun cuando hoy ya nadie quiera saber de eso. Eso corresponde a no querer saber de Jesús. Continúa Luisa diciendo, además de esto, también la Santísima Virgen me infundía tantos estímulos de benevolencia hacia Jesús que no los puedo expresar con palabras. Es ver a la Virgen y es la Virgen misma que nos lleva a Jesús, pero al verdadero Jesús, no a uno imaginario, a uno inventado, no a un Jesús hecho a mi imagen y semejanza, totalmente humano, no, un Jesús divino, un Jesús que se hizo hombre para hacernos como Él. Ella me daba a entender cómo debía llegar a ser una sola cosa con Jesús. Esa es la misión de la Virgen, ella no quiere otra cosa. Siempre nos lleva a ser una sola cosa con Jesús. Pero no podría decir absolutamente cómo se desarrollaba todo esto en mi interior. Lo que sí sé es que una mirada más penetrante de Jesús, con una luz más viva aún, reanimó de tal manera mi espíritu que me hizo sentir que adquiría nueva vida. Y luego Jesús me dijo, ¿te has dado cuenta de las enormes ofensas que la mayor parte de las criaturas me hacen? Todos, quién más, quién menos, caminan por caminos del mal, por lo que sin darse cuenta, muchísimos de ellos, inclinándose siempre hacia el mal, se precipitarán de abismo en el caos infernal. Hermanos, una de las características del cristiano es esa, el ir en busca de la salvación de las almas. Es una de las primeras cosas más importantes que Jesús quiere estampar en nuestra alma, para hacernos semejantes a Él, la sed de la salvación de las almas. Por eso a veces cuando nos hace ver los males del mundo, es para que con más fuerza nos entreguemos a Él
y nos pongamos en sus manos para la salvación de las almas, para que pongamos manos a la obra, para que nos dejemos hacer lo que Jesús tanto quiere hacer de nosotros. Y sigue Jesús diciéndole, ven tú también a ofrecerte junto conmigo a la divina justicia. ¿Vieron? Es un continuo por Cristo, con Él y en Él. Ven tú también a ofrecerte junto conmigo a la divina justicia, como víctima de reparación por las tantas ofensas que en cada momento se hacen. Aunque a nosotros Dios no nos haya llamado a un estado de alma víctima especial, como lo hizo con Luisa y lo ha hecho con algunas almas, no obstante sí podemos y debemos hacer esto por el estado de almas víctimas que somos por el bautismo. El bautismo imprime en nosotros ese carácter que nos convierte en víctimas en Jesús y con Jesús. De tal modo que cualquier pena, incomodidad, contradicción, humillación, debiéramos junto con Jesús ofrecerlo a Dios por la divina justicia y por la infinita gloria de Dios, por la salvación de las almas. Ven tú también a ofrecerte junto conmigo a la divina justicia como víctima de reparación. Toda pena nosotros debiéramos ofrecerla como reparación por las tantas ofensas que en cada momento se hacen. Sí, por reparación de nuestros pecados que deben ser reparados, pero por la bondadosa misericordia de Dios, Él de un modo misterioso hace que también las penas que sufrimos, sí, a causa de nuestros pecados, puedan ofrecerse también en reparación de los pecados de muchos. Para que mi Padre Celestial nos sea propicio, concediéndonos la conversión de los pecadores, que a ojos cerrados beben continuamente de la fuente envenenada del pecado. Ten en cuenta que ante ti se abre un doble campo, uno de sufrimientos más o menos atroces y otro de singularísimas gracias. Este doble campo a todos Dios nos lo pone delante, en diferente medida con cada uno, en la medida en que nos ofrecemos a sufrir, en la medida en que le ofrecemos todo a Dios, también va creciendo la gracia en nosotros. Dice, si rechazas el primero, es decir, los sufrimientos más o menos atroces, si rechazas el primero, no podrás ciertamente participar de las gracias prometidas a quien ha combatido con valor. Pero si aceptas, nunca más te dejaré sola, sino que vendré a sufrir en ti todos los ultrajes que recibo de los hombres, lo que verdaderamente es una gracia muy singular, y que a pocos se les ha concedido, porque no están dispuestos a entrar de lleno en el campo de los sufrimientos. Una gracia muy singular que a pocos se les ha concedido, por no estar dispuestos a entrar de lleno en el campo de los sufrimientos. Se presenta ante nosotros lo mismo que con Luisa. Nos sentimos sumamente indignos, nos sentimos malos pecadores, que no merecemos nada de nada. Y sin embargo, igual somos llamados a ofrecer todas nuestras penas. Y en la medida en que aprendamos a ofrecerlas,
aunque no sepamos ni bien cómo hacerlo, sino que con el corazón queramos siempre estarle ofreciendo todo, cualquier pena, cualquier humillación, cualquier contradicción, incomodidad, todo, que estemos pendientes a ofrecerlo todo, en esa medida entonces Jesús puede también ir confiando en nosotros y por tanto ir confiando gracias especialísimas, entre las cuales yo diría que la más importante es esto que Jesús le dice aquí a Luisa. Vendré a sufrir en ti. Vendré a sufrir en ti todos los ultrajes que recibo de los hombres. Que lo que yo sufra es porque es Jesús quien lo está sufriendo en mí. Y yo sufrirlo también. Pero saber cada vez con más claridad que también Jesús está y es conmigo quien sufre. En segundo lugar, te concedo también otra gracia singularísima. Te prometo enaltecerte a tanta gloria por cuanto sean los sufrimientos que yo te comunique. En tercer lugar, te daré a mi Santísima Madre para que te sea ayuda, guía y consuelo, ya que le ha sido dado el concederte cualquier gracia, es más, el tesoro de las gracias a medida de tu correspondencia. ¿Te parece poco tal vez este inmenso bien que te doy? Pues bien, haz la prueba y te hallarás elevada por encima de todos los mortales. Se necesita mucha humildad para poder leer, entender estas palabras. Pero a su vez es algo como que se da naturalmente, porque a tantos hombres en este mundo que buscan la gloria y estar por encima de todos, decirles, bueno, muy bien, te voy a dar todo eso, pero tienes que primero sufrir una pasión. Nadie lo va a aceptar. En cambio, Luisa se le concede todo esto y ya Jesús tiene la confianza de decírselo. Pero Luisa no está buscando en ser exaltada. Está solo deseosa de darle alivio a Jesús, de amarlo por quienes no lo aman, que es lo que hace el amor divino en ella. Y por eso Jesús le dice así, te prometo enaltecerte. Casi que ahí sería, no Señor, yo no estoy buscando eso. Sí, yo sé que no lo estás buscando, pero yo lo voy a hacer. Y es evidente que en este mundo Luisa no fue enaltecida, sino el que incluso llegó al punto de ser condenada. Pero al ser condenada sufrió la misma suerte de Jesús. Ella no buscaba ninguna gloria de este mundo. Por eso también es muy importante ese desprendimiento, ese primer paso, niégate a ti misma. Dejar de estar buscándonos a nosotros mismos. Sigue entonces diciendo esto, me pareció que me encomendó a su Madre Santísimo, que de buen ánimo y con el rostro radiante de alegría me aceptaba, y yo también llena de gratitud me ofrecí a Jesús y a la Santísima Virgen, dispuesta a someterme a todo lo que querían de mí. Después de este condescendiente acto de conformidad de mi voluntad a la de Jesús, cuando volví en mí, me hallé
por primera vez abismada en tales penas de aniquilamiento de mí misma que yo jamás había sentido hasta el momento. Fíjense, lo primero que siente, se siente aniquilada. Dios la sumerge más aún en la humildad. Se aniquila totalmente. Me veía menos que un miserable gusano. Cuando uno se siente así, hermanos, eso es una gracia de Dios demasiado grande. Cuando uno se siente peor de lo último, un gusano, lo último, lo peor de este mundo, eso es una gracia de Dios. Pero nunca se nos olvide igual voltear, tener la mirada en Jesucristo y tener esa fe perfecta, saber que con certeza absoluta, aunque yo sea lo que sea, Dios me ama y me ama perfectamente. Me veía menos que un miserable gusano que no sabe hacer otra cosa que arrastrarse por tierra con dificultad. Por lo que me apelé al Señor diciéndole: ayúdame tú, oh mi buen Jesús, pues tu omnipotencia en mí y fuera de mí me pesa tanto que me aterra. Me doy cuenta que si tú no me sostienes, mi nada terminará deshaciéndose. Por eso, hazme sufrir, que todo lo acepto, pero te pido que me des más fuerza, porque más que nunca me siento morir en este estado. Desde ese día en adelante recibí mayores gracias y ayudas supremas. Las visitas de Jesús se alternaban con las de la Santísima Virgen, con un casi continuo ir y venir, conforme me iban dando batalla los demonios, los cuales, cuanto más me veían dispuesta a sufrir, tanto más se mostraban enfurecidos. Es inútil decir que si los sufrimientos padecidos hasta ese momento de parte de los demonios fueron indescriptibles, ahora me parecen como una sombra comparados con las más pequeñas penas aceptadas de las manos de Jesús, con el ánimo dispuesto a expiar y a reparar las numerosísimas y gravísimas ofensas que Dios recibe de parte del hombre. Pero yo confío en Dios, que humilla y exalta, que aflige y consuela, y estoy dispuesta a sufrirlo todo para su mayor gloria y para bien de mi prójimo, como el Señor quiere. Es increíble, ¿no? Fíjense. Es inútil decir que si los sufrimientos padecidos hasta ese momento de parte de los demonios fueron indescriptibles, ahora me parecen como una sombra. Jesús fue aumentando su capacidad de sufrir, al punto que cualquier cosa que el demonio la hiciera sufrir ya le parecía nada, ante lo que Jesús mismo le participaba de sus propias penas a causa de los pecados. El dolor que produce el amor, el dolor de ver a un Dios tan bueno ofendido, despreciado, el dolor de ver a un Dios tan bueno que las almas, en vez de dar gracias y amarle y caer a sus pies arrepentidos, prefieren precipitarse al infierno.
que Dios nos conceda un día sentir, así sea una gota, de ese dolor de ver que un alma se condena, para entender mejor el amor. El amor solo se comprende por medio de este dolor. Dios nos va llevando de la mano con diligencia, no pierde el tiempo para que comprendamos su amor infinito, para que queramos amarlo, porque Él quiere depositar en nosotros su mismo amor, y sí, también para depositar en nosotros sus mismas penas, las cuales producirán un amor mayor aún. Es un desarrollo, es un cultivar la vida divina del amor infinito de Dios en nuestras almas. Démosle gracias a Dios por haber escogido a esta alma, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, a esta misión tan sublime. Démosle gracias a Luisa, así como le damos gracias a la Virgen María, también a Luisa, por haberle dicho que sí al Señor, porque con toda seguridad podemos decir que la humanidad entera recibe gracias continuas, sea de parte de la Virgen María que también de parte de Luisa. Porque Dios tenía derecho a escogerse otra alma en quien Él pudiese hacer todo lo que Él puede y quiere hacer. Lo hizo con la Virgen María y tiene todo el derecho para hacerlo con otra alma, y nos lo dice, y quiere hacerlo con otras almas. ¿Quiénes son esas almas que quieren dejarse hacer por Dios? A nosotros nos puede parecer algo más que imposible. Pero, ¿saben qué? Para Dios todo es posible. Y si por alguna razón Dios nos lo está dando a conocer, es que nos está llamando. Y es Él mismo que nos va introduciendo en este misterio. Y no nos dejemos engañar por el tentador, el mentiroso, pensando que de un día para otro vamos a sufrir más que Jesús mismo, entrando en desesperación. No. Tengamos cuidado también con la presunción. No, yo sí puedo, no, yo le voy a decir que sí a Jesús porque yo puedo, porque no, es que yo sí quiero y sentirse yo no sé qué. No, revistámonos de humildad. Fíjense cómo Jesús, lo primero que le hace sentir a Luisa es ese estado de aniquilamiento. Dice, me veía menos que un miserable gusano. Pero no apartemos la mirada de Jesús. A veces también estar mirando estas cosas es algo muy importante como para ver la obra de Dios, para ver la grandeza de Dios. Pero nosotros sigamos nuestro camino que Dios nos ha ido trazando, dejando en manos de Dios para dónde nos va llevando, manteniendo cada vez más la mirada en Jesús, volviendo una y otra vez a la Virgen, a Jesús, haciendo las horas de la pasión tal vez más frecuentemente, hasta tenerlas así como por dentro
en un continuo rumiar, ¿no? Bueno, 1000 cosas más me gustaría decir, pero ya las palabras salen sobrando, nos hace falta detenernos, conservar estas cosas meditándolas en el corazón, atesorarlas. Y repito, démosle gracias a Dios por esta alma, Luisa Picarreta. Y para darle gracias apropiadamente, ofrezcamos lo que somos, junto con todas nuestras penas, continuamente a Dios, para darle alivio, para reparar, para salvar almas. Pidámosle esta gracia a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a nuestro queridísimo San José. Que el reino de la Divina Voluntad se establezca totalmente en el mundo entero. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Ella vivió, oh Padre, en tu divina voluntad, conformándose bajo la acción del Espíritu Santo a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, contribuyendo a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de sumo amor a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación sobre la tierra, para que resplandezca sobre todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor, se difunda hasta los confines de la tierra con el carisma particular del fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nos encomendamos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos por intercesión de María Santísima descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.